Hola, ¿qué tal, queridos lectores y escuchas y seguidores de este canal? Hoy es un día muy especial para mí porque tengo una noticia que me resulta muy peculiar. Eh, He notado que al salir a la calle, de pronto hay gente que no me saluda porque no me conoce, pero de alguna manera se identifica con lo que hago y empiezan a aullar como si fueran una manada de, claro, de zorros. ¿Y por qué digo zorros y no lobos? Porque obviamente si se acercan a mí o desde un auto los oigo hacer ese sonido tan particular, la primera idea que viene a mi mente es que están recordando a la hechicera Sol. Están recordando su pasaje trágico por el mundo cuando ella escuchaba a la manada, pero no se integraba a ella. Y esto me trae a la mente una serie de ideas en las cuales hay cierta connotación con lo que actualmente vivimos en Latinoamérica respecto a Asgardia. Eh, si ustedes van al mapa, se darán cuenta de que somos pocos los latinos que interactuamos de manera puntual con Asgardia. Y tal vez sea eso. La manada está ahí, esperando que colaboren con ella y que participen con ella. Y tal vez eso hace falta, esa interacción para lograr la magia. La magia que no logró conseguir Sol hasta el momento que pudo retornar a su figura normal, a convertirse y empoderarse otra vez como hechicera y llegar a Belpécula y descubrir que tenía un colaborador impresionante que podía darle una luz en el camino para que ella continuara con su trabajo de proactividad con el mundo. Pero me siento contenta porque de alguna manera los videos en pequeñas dosis y los comentarios que yo hago respecto a esas historias que logré crear, probablemente no las estén leyendo, pero lo que yo les platico de ellas, algunas personas están compartiéndolo. Así que a todos esos personajes anónimos que de pronto hacen ¡au! En las calles de mi ciudad cuando me ven caminando, pues les mando un saludo muy especial. Y yo espero que en algún momento no pase lo que a Sol le sucedió, no tenga que llegar a una constelación, sino que pueda integrar en su vida real a muchas personas para que participen en Asgardia. Sería fantástico. Y bueno, es parte del proceso, es parte por el cual yo escribí, es parte por el cual yo estoy aquí, porque me identifico como escritora asgardiana sensorial. Esa podría ser la definición que me gusta aplicar al trabajo que yo hago. Y hoy lo quiero recordar con ustedes y agradecerles y comentarles que me siento muy, muy halagada de escuchar ese tipo de saludo de personas que se encuentran conmigo en mm, alguna calle, alguna vía, avenida de esta ciudad donde yo vivo. Y sí, quiera yo o no, cerrando la puerta para crear algo diferente, nunca, nunca voy a dejar de tener conmigo a la hechicera Sol. De hecho, cuando me despierto en las mañanas sin maquillaje y sin lentes, la observo, la observo en esa mancha que les comenté en algún video. Y esa mancha, bueno, yo no me haría un tatuaje, pero el tatuaje llegó a mí. Claro, me hechizó ese pájaro con su maravilloso canto y en el momento en que yo dije, ¡ay, qué hermoso canta! Me caí de bruces, no me di cuenta dónde estaba. Y con el paso del tiempo, la repercusión fue que quedó la marca de el clan del hechizo de ave. Esperemos que muy pronto
no sea la marca del hechizo de ave, sino la marca asgardiana, la que cubra muchos territorios del planeta, muchos espacios donde nos encontramos. Y esa es mi reflexión y mi invitación para el día de hoy. Así que les agradezco su compañía, les agradezco esa forma tan peculiar de identificarse con mi obra cuando ven caminar a la persona que creó a la hechicera Sol. Gracias a todos y recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Esto es Letras Creativas. Hasta la próxima.